es Ángela Rojas, soy milite de la Milicia de la Inmaculada de Tulcán y hoy vamos con el tema de las apariciones de la Virgen María a jóvenes. Nos encomendamos a la Virgen María también por la intercesión del Espíritu Santo para que todo lo que se ha dicho aquí sea en honor a la verdad y llegue a los corazones de todas las personas que están viendo y escuchando este video en cualquier momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comencemos. Las apariciones marianas, como su nombre lo indica, son apariciones de la Virgen María. En estas apariciones, la Virgen María siempre trata de tener generalmente un mensaje a comunicar. También puede suceder una aparición o varias a través de los años. Siempre hay un testigo de la aparición. La aprobación o desaprobación de las apariciones marianas son competencia del obispo de la localidad. Hay 16 apariciones que son aprobadas por la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Cuando nosotros vemos que hay tantas apariciones de la Virgen María como Virgen de Guadalupe, Divina Pastora, de Fátima, de Lourdes, comenzamos a pensar qué significa esto o que hay más de una Virgen María. Esto es importante analizar porque al llamarla de cierta forma la Virgen María no significa que haya muchas Vírgenes Marías, sino solo una. Y la advocación o la forma de cómo se la llama en cada lugar es lo que varía. Por ejemplo, a Jesús, como vemos aquí, en la Biblia se lo llamaba como el buen pastor, Alfa y Omega, Cordero de Dios, Rey de Reyes. Esto no significa que haya muchos Jesús, sino solo uno, así como la Virgen María solo es una. Aquí en esta imagen podemos ver a la Virgen María en sus diferentes advocaciones más conocidas a nivel mundial. Prácticamente es la misma Virgen María con un vestido diferente. Podemos notar que por la misericordia de Dios, la Virgen María se presenta en cada localidad según la forma y la tradición de cada pueblo. Esto para hacerlo, como podemos ver, más familiar a nosotros. El National Geographic en el 2015 publicó un mapa, como podemos ver, de las apariciones marianas que han habido alrededor del mundo. Estas apariciones marianas, 16 de ellas son aprobadas por el Vaticano, después de una confirmación positiva del obispo. También, curiosamente, las apariciones que son más conocidas son las que son aprobadas por el Vaticano. La primera aprobación de Nuestra Señora de Guadalupe fue la primera aparición de la Virgen María aprobada por la Iglesia Católica. Esto sucedió en 1531, donde la Virgen María, como casi todos conocemos, se presentó a San Juan Diego Cuatrauhtzin, el cual era un indígena de 57 años que tuvo varias apariciones de la Virgen María. Esto contribuyó mucho para poder llevar la fe a un pueblo netamente indígena que aún estaba paganizado. Obviamente San Juan Diego no era joven, pero como podemos ver tenía una humildad latente. Esto significa que era espiritualmente joven, seguramente mucho más que nosotros ahora. La Virgen de Guadalupe del 2006 es una película muy recomendada que nos va a ayudar a entender mucho más toda la historia de la Virgen de Guadalupe. Nuestra Señora de la Salette o Nuestra Señora de la Saleta en español. Personalmente es una de las apariciones que más me han impactado, puesto que los dos pastorcitos, Maximino Giró y Melanie Calva, ven a la Virgen María llorando como una bella mujer alta que llora cubriéndose su rostro con las manos. Sus lágrimas eran muy gruesas y ella lloraba porque decía que ya no podía frenar más la mano de Jesús, puesto que su mano era pesada en el sentido de la justicia.
pero también de la misericordia. En esta aparición de 1846, la Virgen María solo se apareció una vez y todos los mensajes que ella dio durante esta aparición se aplican también hasta nuestra actualidad. Estos jóvenes pastorcitos tenían 11 y 15 años. Aquí dejamos también un documental que puede servir mucho para profundizar esta aparición. Nuestra Señora del Corazón de Oro o la Virgen María de Boga. En esta aparición la Virgen María se presenta a estos 5 niños pidiéndoles el sacrificio también a su corazón y al corazón de Jesús. En 1932 la Virgen María se presenta a estos niños en Bélgica. Estos niños pertenecían a la familia de Gembray y la familia Busson. Ninguno de estos niños superaba los 15 años. Aquí tenemos una entrevista a una de las videntes de la Virgen María de Bourg. Esta nos puede ayudar mucho para entender también esta aparición de Bélgica. Nuestra Señora de Knock, en Irlanda, curiosamente, en una manifestación masiva de fe, la Virgen María se presenta. Y lo curioso de esta aparición es que es la primera vez que la Virgen María no se presenta sola, sino se presenta con San José y con el apóstol Juan. No se escuchaba absolutamente nada según lo que relatan de lo que ellos conversaban, pero todos podían verlo. Si no me equivoco, duró 1 hora esta aparición. Dentro de estas 15 personas que fueron videntes de esta aparición está John Curry. Cuando era niño de 5 años fue vidente de Nuestra Señora de Knock. Después, como podemos ver en la imagen, eh, se dedicó a trabajar con religiosas que dudaban de que tal vez él pueda ser el vidente de Nuestra Señora de Knock. Y cuando se lo preguntaron, pues dijo que sí, él era el vidente. Aquí está una película realizada en este año 2020, en la cual relata toda esta historia de la Virgen de Knock. Nuestra Señora de Fátima, sin lugar a dudas, Nuestra Señora de Fátima, esta aparición es una de las más importantes, no solo porque es contemporánea a nosotros, sino también porque su mensaje es relativamente personal, llega a cada uno de nosotros, pero también es público, es una forma dentro de la cual la Virgen María, por permiso de Dios, comunicó a estos 3 pastorcitos de Covadonga que iba a suceder un mal muy grande, que era la expansión del comunismo nacido desde Rusia, la Segunda Guerra Mundial, un atentado en la vida del Papa. Obviamente lo podemos ver más claro ahora que ya pasó, que en ese momento en el cual pues no se entendía muy bien lo que quería decir. Como recomendación para entender esta aparición está la película de la Virgen María de Fátima de 1995. Esta película es muy linda porque los actores que interpretaron a estos pastorcitos estuvieron presentes enfrente del hoy San Juan Pablo II durante la beatificación de Francisco y Jacinta Marto. Nuestra Señora de Lourdes en Francia. Aquí la Virgen María se presenta a Santa Bernardita Soubirous como la Inmaculada Concepción, antes de que sea aprobado el dogma de la Inmaculada Concepción. Esto hace también de que esto le dio más veracidad a esta aparición, puesto que era muy difícil comprender cómo una humilde campesina como Santa Bernardita pudiera conocer y entender lo que significaba el dogma de la Inmaculada Concepción. Ella solo tenía 14 años. Película Bernadette. Virgen de los pobres. Un año después de la aparición de la Virgen de Bourg, en Bélgica vuelve a aparecer la Virgen María de los pobres. Pero esta aparición es peculiar, puesto que la Virgen María se presenta, pero en el patio de la casa de Mariette Becu. Ella era una niña de 11 años que era la única que podía ver a la Virgen María. Tuvo un total de 8 apariciones que datan desde 1933 hasta el final de las apariciones. Curiosamente, Mariette Becu no destacó mucho por su vida creyente, por su vida católica.
Más bien fue una persona normal a quien la Virgen María se le apareció, pero que tuvo un proceso normal, una vida normal, una persona laica, em, tal vez como tú y como yo. Para profundizar está el video de Vinu, Yo soy la Virgen de los pobres. Nuestra Señora de Luz, yo soy María, la madre de mi hijo. En esta aparición, Nuestra Señora de Luz en Francia, la cual sucedió, el número de apariciones fue varias durante 54 años, a Benedicta Recunrel, de 1664 a 2008. Hay prácticamente 4 siglos para poder haber aprobado esta aparición. Entonces uno dice, ¿por qué? Si seguramente hubo muchas conversiones, muchos milagros, la edificación de una iglesia, ¿por qué se demoró tanto la iglesia en aprobar? Esto es importante analizar, porque no podemos dar una mentalidad de mundo a cosas de Dios. Si la Iglesia Católica se demoró todo este tiempo en analizar estas apariciones, era para salvaguardar la fe que ya tenemos, de las revelaciones de la verdad que fue Jesús. Por eso no podemos apresurar estos procesos así como los procesos de beatificación y de santificación de personas, de santos, no podemos apresurar también las apariciones, puesto que tiene que haber un análisis dentro del cual tal o cual aparición nunca vaya en contra de nuestra fe, de nuestro credo, de nuestra doctrina de la Iglesia Católica. Ahí también está un video de las apariciones. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. En esta aparición, que resultó en Francia a una entonces novicia Santa Catalina Labourié, cuando solo tenía 24 años, la Virgen María se le apareció en 2 ocasiones, y en una de ellas, Santa Catalina Labourié tuvo la oportunidad de poder posar su cabeza sobre el regazo de la Virgen María. Es muy importante esta aparición, puesto que la Virgen María trajo a Santa Catalina una medalla llamada Medalla Milagrosa, que de cierta forma da a las personas que la llevan con confianza gracias abundantes. En este sentido, San Maximiliano María Kolbe, cuando tenía 25 años, un año más que Santa Catalina, fundó la Milicia de la Inmaculada y utilizó a la medalla milagrosa como la bala para poder convertir las almas de las personas, especialmente de los masones. Así lo vemos como comúnmente lo conocemos más a San Maximiliano. Aquí dejamos un video de la historia completa de la medalla milagrosa. Nuestra Señora de Pont-Mount. En esta aparición de la Virgen María en Francia, se apareció en un pueblito de Pont-Mount, la Virgen María vestida con un manto azul, con estrellas de oro que relucían mucho, con un velo negro que cubría su cabeza y una corona. Estos 2 niños, Eugene y Joseph Barbadet, fueron los primeros que la vieron a la Virgen María. Después aparecieron más niños, François Richie, Jean-Marie Lebousy, Eugenio Fretou y Agustín Moutin. Curiosamente, Agustín era un bebito de 24 o 25 meses que estaba enfermo. Y al decir a estos niños que estaba la Virgen María encima de los techos de las casas, su madre los saca a él esperando el milagro. Y el milagro ocurrió, puesto que este niñito se sanó de su enfermedad. Y lo único que podía hacer era aplaudir, porque él sí la podía ver a la Virgen María. Y decía Jesús, que era la única palabra que él había aprendido y que podría decir. También después se supo del caso de un sacerdote que ya en su lecho de muerte afirmó haber sido también vidente de Nuestra Señora de Pont-Mount. Se trata de Auguste Albiers, quien en ese momento de la aparición estaba yendo de la mano de su padre y le manifestó que estaba viendo a esta mujer vestida tal y como ya lo mencionamos, pero su padre le dijo que no, que dejara todo esto, todo este pensamiento, todo lo que diga y que de cierta forma pues lo mandó a callar.
y el niño pues se cayó y prácticamente hasta su lecho de muerte él dijo sí, en efecto yo la vi a Nuestra Señora de Paunont. Aquí está un video el cual nos va a ayudar también a profundizar más sobre esta aparición. Nuestra Señora Auxilio de los Cristianos. Esta es la única aparición de la Virgen María en la República Checa. Se apareció a Magdalene Kate en 1866. Magdalene era una mujer muy fervorosa pero huérfana y enferma que estaba postrada en la cama. En el momento de la aparición, la única aparición que ella tuvo, la Virgen María estaba en oración con su amiga Verónica, cuando de repente Magdalene vio una luz que iluminaba su habitación. Verónica no podía ver esta luz, pero Magdalene sí, y vio a la Virgen María y de primerazo, la reconoció como Nuestra Señora Auxilio de los Cristianos. Ahí la Virgen María le dice, hija mía, de ahora en adelante estás curada. Y así Magdalene Kate, que siempre estuvo postrada en su cama, al día siguiente salió a comprar pan fuera de su casa y toda la gente que la conocía pues se alarmó mucho porque la vieron sana. Y ahí fue cuando ella les manifestó esto y ellos creyeron y ahora pues es la fe como la conocemos en la República Checa, especialmente la vocación de Nuestra Virgen María, auxilio de los cristianos. Nuestra Señora de Götzsbal. Aquí la Virgen María se presenta en Polonia como la Santa María Virgen de la Inmaculada Concepción. Aquí la Virgen María invita a rezar el rosario todos los días. Esta aparición la realizó a dos niñas de 13 y 12 años, Justina Zafrinska y Bárbara Samulovska. Estas dos niñas, después de las apariciones, después de la única aparición, se hicieron religiosas de las Hijas de la Caridad de la familia vicentina. Aquí está un video de la parroquia eclesiástica San Cayetano sobre el programa de la Virgen número 6, el cual nos va a ayudar a profundizar un poco más de esta aparición. También en Polonia hubo la aparición de Nuestra Señora de Leszczyk, quien se presentó a Tomás Michałek con una palabra que nos recuerda mucho a la aparición de la Virgen María de Guadalupe. No temas, Michałek, aquí está tu Dios y la gloria de mi Hijo, y conocerás mi ayuda. Prácticamente Michałek es el San Juan Diego europeo. En esta aparición de 1578, la Virgen María aparece justo en un momento en el cual Tomás Michałek estaba en un momento de fuertes experiencias emocionales, tristes, problemáticas. Y al aparecerse, él reafirma su fe y da a conocer también a su pueblo y edifican una iglesia y pues y hasta ahora mantienen esta devoción a Nuestra Señora de Leszczyk. Nuestra Señora de Shiluva en Lituania. Dentro de las apariciones que vimos antes, esta es la segunda en la cual la Virgen María llora en su aparición. Estas apariciones fueron muy recurrentes, las que pudo haber hecho durante 4 años. Sucedió primero en 1608 y su aprobación se dio en 1775. Esta aparición sucedió a 4 niños. Lamentablemente no tenemos mucha información de estos niños, pero sí notamos que la aparición de la Virgen María se da con el mensaje de que ella llora porque su hijo que fue adorado en este lugar ahora se ara y se siembra ahí, es decir, no se le da a Dios la adoración y el respeto que se tenía antes, porque durante esta época hubo una especie de revolución religiosa en la cual se excluyó la Iglesia Católica y vino esta reforma calvinista. En esta aparición, cuando los niños vieron a la Virgen María, llaman al pastor calvinista que estaba en ese pueblo en ese entonces, y este pastor calvinista protestante ve también a la Virgen María. Esto significa la conversión para este pueblo y también para el país de Lituania. Para profundizar está también el video de Nuestra Señora de Shiluva, Refugio y Camino. Nuestra Señora de Sion. En esta aparición
la Virgen María se presenta a Alfonso María de Ratisbonne. No se le dice absolutamente nada en esta aparición, pero con solo su presencia, eh, la Virgen María transmite, por gracia divina, a Alfonso María Ratisbonne, un judío y un hereje contrario del catolicismo, lo convierte y le enseña toda la doctrina, todo el magisterio de la Iglesia Católica, sin mencionar ninguna palabra. De esta forma, Alfonso María Ratisbonne, de 27 años, se convierte y se hace sacerdote jesuita. Curiosamente también em, en esta aparición, el lugar donde se hizo esta aparición, la iglesia donde pasó esta aparición, se convertiría en la iglesia en la cual San Maximiliano María Kolbe realizó su primera Eucaristía. Para profundizar, el video Marcando el Norte de Alfonso de Ratisbona en YouTube. Nuestra Señora de Kibeho. En Ruanda apareció la Virgen María como Nuestra Señora de Kibeho, la cual misma se reconoció como la Madre del Verbo. En esta aparición la Virgen María se presenta a 3 muchachas, primero a una de ellas, Alfonsine Mumureke, luego a Natalie Mukamassimpanka y María Claire Mukamgango. En esta aparición la Virgen María, que se presenta con rasgos de esta localidad, les muestra la necesidad de rezar el rosario, pero no cualquier rosario, sino uno específico que medita los 7 dolores de la Virgen María. También en esta aparición la Virgen María profetiza este genocidio que iba a suceder en Ruanda de 1994 a 1995. Al profetizar este genocidio, poca gente igual prestó atención a esta advertencia que realizaba la Virgen María, y el genocidio pasó, y de una lucha civil entre 2 pueblos se mató a cientos, miles y miles de personas que viven en Ruanda, y esta matanza se llevó hasta la vida de una de las videntes, Marie Claire. Para profundizar más está el video La aparición de la Virgen de Kibeho. Ahora vamos con las apariciones marianas aprobadas por obispos. Estas apariciones marianas fueron aprobadas solo por obispos, según documentos publicados por el Vaticano en 1974. Dentro de ellas se destacan Nuestra Señora del Buen Socorro, aparición sucedida en Wisconsin, Estados Unidos, a Adelaide Bryce, de 28 años. También está Nuestra Señora de la Ayuda Eterna, que sucedió en Francia, a la vidente Jean Cocteau, de 12 años. También está la Virgen María de Montagnana, la cual se apareció en Italia a Domenica Targa. Podemos seguir también con Nuestra Señora de los Dolores, que se presentó en un lugar llamado Castelpetroso en Italia. Es importante analizar un hecho curioso de esta aparición, puesto que en esta aparición también aparece Jesús, pero representan un momento de la pasión y muerte del Señor Jesucristo. En esta aparición, la Virgen María, según como relatan, tenía un rostro de tristeza tan grande que conmovía. Era una tristeza muy, muy grande. Y las videntes, que eran Fabiana Cecchino y Serafina Giovanna Valentino, trataron de mantenerlo oculto, mas después se propagó por todo el pueblo y la localidad donde estaban. Tanto que el obispo, al enterarse de estos sucesos, va personalmente a este lugar, y él también tiene la gracia de ser vidente de la misma visión que tenían estas videntes. Así, 8 años después de la primera aparición, fue aprobada. Vamos ahora con la aparición de Nuestra Señora de Todos los Pueblos en Ámsterdam, Holanda, a la vidente Ida Piderman, de 39 años, la cual miró a la Virgen María en esta imagen que les pido por favor recuerden, nos va a ser útil después, delante de una cruz y encima del mundo, con las manos abiertas de frente. En esta imagen, pues la Virgen María le pidió a Ida Piderman comunicar la necesidad de proclamar el dogma de la Virgen María como corredentora, pero
como podemos analizar posteriormente, el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto XVI dijeron que no era necesario tal dogma manifestarlo, especialmente porque se le daba más hincapié a un título, a una palabra, que en sí a la Virgen María, en sí a esta aparición, en sí a muchas otras cuestiones que son mucho más importantes que un nombre. Vamos ahora a Venezuela. En Venezuela hubo una aparición llamada eh, de la Virgen María Reconciliadora de todos los pueblos y naciones. En este país de Venezuela, donde prácticamente no hay santos, donde durante estos años recientes se ha beatificado a 4 santos, o en proceso de beatificación a 4 de ellos, podemos notar que sí existe santidad en este pueblo, porque la vidente de la Virgen María Reconciliadora de todos los pueblos y naciones, tuvo ciertas gracias especiales, dentro de las cuales se destacan estigmas, bilocación, la misma gracia de poder ver a la Virgen María, y no solo a ella, sino también a Jesús. Em, También muchos de los testigos dirían que hasta hubo una especie de levitación también de María Esperanza, y, y esta aparición pues pasó en 1976 y hasta un número total de 31 apariciones. En Japón, la Virgen María también tuvo su aparición para Sor Agnes Sasagawa, de 41 años. Curiosamente, esta aparición es particular, puesto que la Virgen María no se apareció como tal, sino que se comunicó con Sor Agnes a través de una imagen de Nuestra Señora de todos los pueblos que vimos anteriormente. En esta imagen de madera, la Virgen María se comunicó. La imagen también llegó a emanar lágrimas, sudor y hasta sangre que brotaba de las manos. Ahora en Nicaragua también hubo una aparición de Nuestra Señora de Cuapa. Cuapa viene del náhuatl, que quiere decir por encima de la serpiente, prácticamente como se encuentra el pie de la Virgen María, por encima de la serpiente. Esta aparición se la dio a Bernardo Martínez, quien era el sacristán de la iglesia de su pueblito. Bernardo Martínez, cuando era pequeño, se crió sin su madre, fue criado por su abuela, y a su abuela, a quien él le decía mamá, su abuela le decía que le regañaba diciéndole que no era su mamá, pero que su mamita estaba, la terrenal, su mamita estaba en el campo y tenía otra mamita que estaba en el cielo. Así él creció con un amor especial por la Virgen María. Cuando murió su abuelita a los 46 años que él tenía, él pues se sintió un poco devastado y se aferró mucho más a la única madrecita que le quedaba, que era la Virgen María. También él tuvo un sueño de ser sacerdote. Tenía 46 años, prácticamente ya 48, y tenía ese sueño de ser sacerdote. No se especificaron muy bien las razones por las cuales no era sacerdote, tal vez era por cuestiones económicas o por tener que cuidar a su abuelita, pero no era sacerdote aún. Cuando hubo las apariciones de la Virgen María, él le pedía especialmente, y una frase que me pareció importante, le pedía no ser él quien sea el responsable de transmitir estos mensajes, que busque a otra persona. A lo cual la Virgen María le respondió: no, porque el Señor os ha escogido para dar el mensaje. Esto nos reafirma más que en las apariciones de la Virgen María, en todas las acciones que tiene la Virgen María, no es ella sola quien va por voluntad propia, por su querer, sino es más bien una misión de Dios a través de ella, una misión de Jesús a través de ella. Hay apariciones de la Virgen María con su bebé en brazos, hay apariciones de la Virgen María todavía estando en estado de gestación de 3 meses de Jesús. Entonces prácticamente es Él quien también sale en búsqueda de nosotros, y su madre María lo lleva hacia nosotros también. Bernardo Martínez se convirtió en sacerdote a los 65 años y murió 4 años después. Nuestra Señora del Rosario en Argentina. Aquí Gladys Quiroga de Mota tuvo cientos de apariciones de la Virgen María cuando tenía esta 45 años. En estas apariciones hay una muy importante que me pareció recalcarla ahora en nuestro tiempo.
la cual la Virgen María invita a ofrecer el dolor para la reparación del corazón de Jesús, especialmente en la misa, puesto que para eso es, para la reparación del dolor, la ofrenda de nuestros dolores. Aquí llegamos a Ecuador y Nuestra Señora del Buen Suceso. Es decir, que en Ecuador hubo una aparición mariana, que prácticamente es la madre de todas las apariciones, puesto que al ser muy anterior en años a las apariciones actuales o contemporáneas de nosotros, lleva el mensaje prácticamente el mismo de una forma un poco más explícita, por así decirlo. Esta aparición de Nuestra Señora del Buen Suceso sucedió en 1594 a la venerable Madre Mariana de Jesús Torres cuando tenía 31 años. Hubo una serie de mensajes que tuvo la Virgen María con la Madre Mariana de Jesús. Dentro de ellas se destaca ciertos mensajes proféticos que ya fueron realizados y vamos a verlas a continuación. Así vemos que dentro de las profecías ya cumplidas está una profecía dentro de la cual la Virgen María le dice a la Madre Mariana de Jesús Torres de que esta colonia donde ella vive, que era la Real Audiencia de Quito, se iba a llamar Ecuador cuando sea una república libre. Dentro de la historia, la Real Audiencia de Quito, el Ecuador se independizó en 1822 en la batalla del Pichincha. Aquí, gracias a la ayuda de Simón Bolívar, pues se independizó, pero no se llamó Ecuador, se llamó Distrito del Sur o Audiencia de Quito. Mas la Virgen María sabía que cuando realmente fuera una república libre se llamaría Ecuador. Y cuando ya se independizó en 1830, Ecuador de la Gran Colombia asumió el nombre de Ecuador, sino antes era Distrito del Sur o Audiencia de Quito, como ya les decía. Ahora, otra de las profecías era de que iba a haber un varón de carácter, un presidente que iba a consagrar este país tan amado por Jesús y por María al Sagrado Corazón de Jesús. Este hombre, en el siglo XIX, sin lugar a dudas y evidentemente, fue Gabriel García Moreno. La Virgen María señaló de que él recibiera la palma del martirio. ¿Por qué? Porque el 6 de agosto, si no me equivoco, un año después de la consagración que este presidente hizo al Sagrado Corazón de Jesús de la patria ecuatoriana, murió asesinado. Este es un cuadro, una pintura de cómo pues murió él en el martirio después de haber consagrado el Ecuador. También profetizó sobre el santo cura de Ars, a quien lo puso como modelo de sacerdotes, especialmente prácticamente 100 años antes de que éste naciera. También profetizó sobre la canonización en el siglo XX de la Madre Beatriz de Silva, quien es la fundadora de la orden dentro de la cual la Madre Mariana de Jesús era religiosa. La Sagrada Eucaristía será profanada y aplastada. Como bien entendemos, especialmente estas profecías eran destinadas para el siglo XIX y el siglo XX. Aquí dice que habrá profanaciones de la Sagrada Eucaristía. Mi Hijo Santísimo será arrojado al suelo y pisoteado por pies inmundos. Lo vemos y lo vimos en 1897, cuando militares liberales, liderados a nivel nacional por Eloy Alfaro, fueron a Riobamba, especialmente a una capilla, la que ahora se conoce como la Capilla del Sacrilegio, y profanaron a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Podemos ver en la imagen al Sagrado Corazón de Jesús desangrándose y en las sagradas hostias que son el cuerpo y la sangre de Jesús en el piso. Ellos no se tropezaron en el tabernáculo, ellos no accidentalmente pisaron, no, ellos lo hicieron con conciencia lo pisaron. ¿De dónde aparece gente, no sé, perdón la expresión, sin cerebro, que si es que les pagan un sueldo o siguen a alguien, pueden llegar al extremo tal de negar su propia fe, hasta el mismo bautizo que hicieron cuando eran pequeños? Es increíble. En este mismo día también se llevaron la vida
de un sacerdote jesuita, Emilio Moscoso. Curiosamente también, esta imagen que he puesto aquí es casi similar a la de la profanación de Jesús del tabernáculo en Riobamba, pero esta imagen es de Chile del año 2018, donde aquí también vemos en Nicaragua que Jesús también fue pisoteado de nuevo y una vez más por gente que no lo ama. También se habla de grandes mártires que sufren un prolongado martirio, en el sentido de que hay mártires que entregan su vida. María en esta aparición en Quito señala esto de que hay mártires que entregan su vida, pero también hay otras clases de mártires que sufren tal vez por no poder ir a Eucaristía, no poder confesarse, tener que vivir así por largos periodos de tiempo, una violencia, una persecución muy fuerte. Y la verdad es que esto es una realidad, fue una realidad, porque durante este siglo XIX y XX hubo esta persecución a la Iglesia Católica, como el caso de esta guerra civil que hubo en España, que costó la vida de tantos y tantos religiosos, seminaristas, laicos. También de la guerra cristera en México, que igual fue prácticamente también una matanza extrema. La Segunda Guerra Mundial, que por ejemplo aquí vemos a dos santos, a Maximiliano Kolbe y a Edith Stein, y también toda esta revolución liberal liderada por masones, por fuerzas masónicas, o mejor dicho, por fuerzas satánicas, que como ya vimos antes, profanaron el tabernáculo de la capilla de la ciudad de Riobamba y mataron a Emilio Moscoso. Pero todas estas muertes crean santos. De cierta forma, todo el mal que hace el demonio, Dios lo convierte en una bendición, en esperanza, en un símbolo. Como dice esta frase, que la sangre de mártires es semilla de nuevos santos. Aquí vemos, por ejemplo, al Beato Emilio Moscoso, el primer mártir del Ecuador, a San Maximiliano Kolbe, que con su entrega total a la Inmaculada pudo hacer su entrega total a Jesús de su vida. Si no nos queda claro lo que se lo dio la fe, pues miren, aquí está un ejemplo, no es un montaje, fue verdad. En esta guerra civil española hubo el fusilamiento de Jesús. Aquí está una imagen de Jesús, seguramente de yeso, y pues le dispararon. ¿Tiene sentido lógica? No, pero esto es el odio a la fe. ¿Y quién está detrás de todo esto? No es ninguna fuerza humana, obviamente. Cuando parezca todo perdido, dice la Virgen María en esta aparición en Quito, aparecerá ella por como enviada de Dios también a pisar de nuevo la cabeza de Satanás. Ella dice en esta aparición, cuando aparezcan triunfantes y cuando la autoridad abuse de su poder, cometiendo injusticias y oprimiendo a los débiles, próxima estará su derrota, caerán por tierra desplomados. Es llegada mi hora en la que yo, de una manera asombrosa, destronaré el soberbio Satanás, poniendo bajo mi planta y encadenándolo en el abismo infernal, dejando por fin libres a la Iglesia y a la patria de esa cruel tiranía. Ya hemos visto todo lo que el mal causa, todo lo que seguir al demonio y a fuerzas malignas causa. Ahora la solución es y será la consagración al Inmaculado Corazón de María o la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, porque mediante esa consagración uno se pasa a ser posesión total de ellos y Dios con su gracia puede llegar a convertir a las almas en instrumentos que puedan ayudar a hacer su voluntad, a la conversión de las almas, a la santificación propia y de los demás. Eso es muy importante, esa es la solución de todo. Hacer el reino de Dios en la tierra, convertir a las almas
y por sobre todo uno importante que es llevar a la gente al amor verdadero, porque al fin de cuentas todo es una locura de amor. Entonces eso es muy importante, analizar y agradecer también a Dios por tantas gracias que nos ha dado. Ahora vamos con las preguntas. Dice, ¿por qué la Virgen María se aparece en distintos lugares del mundo? Bueno, nosotros entendemos que el mundo es en sí muy abundante y en ese sentido en todas las locaciones y localidades del mundo puede existir muchos problemas de tipo conflictos sociales, étnicos, raciales, religiosos, conflictos bélicos, civiles, políticos, aprobación de leyes en contra de la familia, por ejemplo, en contra de la vida humana, creación de ideologías que vayan en contra del ser humano, que ya pasó como el comunismo, eh, persecución de la Iglesia Católica, matanzas, genocidios, todas estas cuestiones hace de que por permiso de Dios la Virgen María pueda presentarse para pedirle a sus hijos, a nosotros, la conversión. Casi en todas las apariciones es el mismo mensaje: la oración, la conversión, la penitencia, el ayuno y la lectura de las escrituras. Entonces es importante analizar. Por ejemplo, en esta aparición de la Virgen María en Nicaragua, ella advierte de una tercera guerra mundial si no existe esta conversión de corazón. Ya, ahora dice, ¿cómo se puede diferenciar verdaderas apariciones de las falsas? Bueno, esto es muy importante. No hay una línea específica, pero puede haber 4 criterios de discernimiento. El primero, que se acorde a la verdad de las Sagradas Escrituras. La verdad de la verdad es Jesús. Jesús ya se reveló. Más verdad de Él y de la que Él trajo no hay. Entonces, si hay algo que es contrario, pues es falso. El segundo vendría a ser que sea igual también que concuerde con la doctrina de la Iglesia Católica. El tercer punto vendría a ser de que haya una coherencia entre el mensaje y el mensajero. Y el último punto es la conversión, los frutos de conversión. Aunque en este punto es un poco ambiguo, puesto que ha habido apariciones marianas falsas que sí ha generado conversión, pero no es por nada humano, sino porque Dios en su infinita sabiduría pues escribe recto en renglones torcidos. Dice, ¿por qué María en sus apariciones no pide ayuda a hombres fuertes y poderosos? Casi podemos pensar en esto, puesto que en casi las apariciones que vimos, casi en todas, solo aparecen pastorcitos, niños, eh, personas humildes, personas campesinas, etcétera, analfabetas, podríamos decir, pero, pero no podemos entender cómo Dios actúa. Por ejemplo, la Virgen María pudo, de hecho, no significa de que siempre ella se presentó solo a pastorcitos, solo a niños y etcétera, porque sí ha habido veces en las cuales se ha presentado a hombres conocedores de la ciencia, hombres doctos, hombres posicionados muy bien económicamente, entre otros. Por ejemplo, no es una aparición mariana, pero a Don Bosco se le presentó la Virgen María en sueños. Y Don Bosco pues era una persona entendida, un sacerdote, y tuvo esta experiencia de la Virgen María. También el mismo Alfonso María de Ratisbonne, que vimos en la aparición de Nuestra Señora de Sion, y etcétera, y etcétera. Y así puede haber muchos ejemplos, San Felipe Neri, por ejemplo. Pero en cuestiones de si le quita el mérito el ser alguien grande y fuerte a alguien pequeño y débil físicamente hablando, pues la verdad es que no. Porque en cuestiones como la aparición de la Virgen María a personas como Lucía dos Santos o a personas como la vidente de Nuestra Señora de Quivejo, Alfonsín, ellas tuvieron fuerte persecución tras las apariciones.
una de ellas pues la atacó de tener apariciones demoníacas. O sea, lo que tuvieron que soportar fue muy difícil, un calvario. Entonces, físicamente eran personas, no sé, delgadas, débiles, pero espiritualmente tenían una fortaleza muy grande, a pesar de todo, a pesar de que todo el mundo se puso en su contra, hasta en el caso de Lucía dos Santos, su mamá. Entonces, pues, es muy importante analizar eso, pues, el gran don, la gran gracia de ver a la Virgen María también significa una gran responsabilidad de enfrentarse en contra del mundo. Como en Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, dice, ¿hay profecías de la Virgen María próximas a cumplirse? Bueno, eso más bien es responsabilidad de la Iglesia Católica manifestarlo. Es verdad que hay muchas apariciones de la Virgen María aún no aprobadas por la Iglesia Católica, como Garabandal, Medjugorje, que habla de mensajes que van a pasar después, pero pues nosotros como hijos de Dios y de la Iglesia Católica tenemos que ser obedientes. La Virgen María en una de las apariciones que anteriormente vimos destaca mucho esto, la obediencia, la obediencia, la obediencia. Ah, y de hecho también es importante, por ejemplo, para distinguir las apariciones verdaderas de las falsas es la obediencia. Ha habido una vidente que comenzó a hablar mucho sobre las apariciones y los mensajes de la Virgen María, pero el obispo le pidió que cesara de hablar y ella en obediencia cesó de hablar. Otras, en cambio, le dicen al obispo no y siguen hablando. Entonces la obediencia también es un punto para discernir si es falsa o verdadera una aparición. ¿Dónde podemos encontrar la Virgen María? La Virgen María no está en ningún cementerio en Egipto ni en el Medio Oriente. La Virgen María, como creemos nosotros los católicos, fue asumida en cuerpo y alma, asunta al cielo en cuerpo y alma. En este sentido, pues la Virgen María eh, no se presenta como Jesús en cuerpo y alma en la comunión, en la Eucaristía, pero sí se presenta donde Él está. Es decir, espiritualmente nosotros encontramos a la Virgen María cuando vamos a visitar a Jesús en el Santísimo Sacramento, en la Eucaristía, Él está ahí siempre a los pies de su Hijo Jesús, como en la cruz, en el Calvario, en su muerte. Eso. ¿Son demoníacas las apariciones de la Virgen María? ¿Son demoníacas las apariciones de la Virgen María? Pues sí y no. No son demoníacas, porque la Virgen María no es el demonio. Por ejemplo, en un caso normal, si es que alguien roba algo, generalmente la persona que roba le dice, el ladrón es él, el que robó es él. Lo mismo pasa con el demonio, le dice, ella es el diablo y no se da cuenta de que, de hecho lo sabe, él lo sabe, pero le gusta engañar. Especialmente la Virgen María, porque fue el único ser humano al cual él no pudo hacerlo caer en tentación. Pero, pero son demoníacas las apariciones en el sentido de que cuando sean falsas, cuando vayan en contra del Papa, en contra de las verdades que Jesús ya nos manifestó, en contra de la vida, en contra de la verdad de la Iglesia Católica, ahí son demoníacas. Y eso es fácil, pues, analizarlo. No sé, siempre recomendaban a los sacerdotes en una aparición de la Virgen María lanzarles agua bendita. Y si era de Dios, pues la Virgen María prácticamente pues recibe sin ningún problema el agua. Y si es el demonio, pues eso desaparece. Bueno, espero haberlos hecho comprender antes que confundir. Y eso es todo por hoy. Les agradecemos mucho que estén hoy con nosotros reunidos. Pedimos también a la Virgen María, Nuestra Señora, Pastora, Nuestra Señora del Buen Suceso, Nuestra Madre Virgen María, que nos bendiga mucho. Ahora vamos a hacer una oración para concluir. Virgen María, Divina Pastora, tú que por gracia de Dios estás en busca de las almas perdidas, míranos a nosotros que nos has encontrado, ahí caídos también en las ramas, en las espinas de nuestros propios pecados, de los pecados del mundo.
tú que nos has visto y nos has querido ayudar, nos has guiado hacia ti, pero sabes que aún tenemos muchos dolores, muchos golpes que aún no podemos superar, y tú tienes miedo que en vez de acercarnos a ti, nos alejemos. Por eso tú, en la sabiduría que Dios te ha dado, llamas a tu Hijo Jesucristo para que Él sea el que nos venga a salvar, para que Él venga y nos salve definitivamente de todas estas espinas que nos tienen atrapados, y nos limpia y nos va curando de todos estos dolores, para que así nuestro corazón lata con su corazón en uno solo, para que con sus lágrimas y con las nuestras vayamos sanando e intercambiando corazones, y de este modo escuchar a Dios, aprender de Él, para así, de una vez y para siempre, ir en búsqueda de más almas de nuestros hermanos que tanto te necesitan a ti, Jesús mío, y a ti, Virgen María. Ave María Purísima, sin pecado concebida.